H.P. Lovecraft odiaba el frío. De hecho, se dice, o él mismo decía, que cuando la temperatura bajaba de los 20 grados, se agobiaba, lo pasaba realmente mal. Quizá por eso, en marzo de 1926, decidió escribir el relato que vamos a escuchar dentro de unos minutos. Un relato ambientado en Nueva York, porque por entonces Lovecraft vivía en Nueva York. Acababa de divorciarse de Sonia Green, vivía solo y estaba agobiado por aquella ciudad que nunca duerme. Aquella ciudad que en verano se infestaba de calor. Cuando lo único que deseas es algo frío que llevarte a la garganta. Estamos en 1926, en la ciudad de Nueva York. Lovecraft lleva viviendo 2 años en el edificio Clinton, casado con Sonia Green. Para este momento, Lovecraft está ya más que decepcionado con su fase de Nueva York, ciudad a la que se mudó pensando que podría encontrar un ambiente más propicio para sus historias en el cual poder triunfar como escritor. ¿Cuántas personas no han hecho eso en algún momento de su vida? Yo mismo me mudé a Madrid persiguiendo, entre otras cosas, una carrera de escritor. Bien, para él, sin embargo, Nueva York le deparaba una decepción, una nueva decepción, una más de tantas. Sí, es cierto, ahí conoció a Sonia Green, se enamoró, se casó, se mudó con ella, con esta mujer que se convirtió en el sustento económico de su familia, esta mujer a la cual no soportaban las tías de Lovecraft, que ya sabemos que eran muy particulares, y que a la postre acabó siendo fuente de problemas. De hecho, el matrimonio no duró. Para entonces Lovecraft ya no estaba con Sonia Green, que se había tenido que mudar, su negocio había fracasado, tenía problemas de dinero y vivía, bueno, pues en una pequeña pensión. Todo esto elementos que podemos reconocer fácilmente en el relato de Aire Frío que vamos a escuchar dentro de unos minutos. Y es que en este caso, el relato de Lovecraft está muy apegado a la realidad en la que estaba viviendo. Lejos de horrores cósmicos, lejos de fuerzas del más allá, lejos de poderes corruptores, lejos de monstruos con tentáculos, lo que tenemos aquí es una historia de sabor clásico y sobre todo fuertemente enraizado, como decía, en el mundo real. Un mundo real que no le gustaba a Lovecraft, un mundo real en el que se sentía atrapado, asfixiado. Lo increíble de esta historia es que aunque hoy la consideramos un clásico, en su día fue el patito feo o la oveja negra para Lovecraft. En concreto, se la envió, como siempre hacía, a la revista Weird Tales, y la revista Weird Tales la rechazó. Su editor, Farnsworth Wright, le escribió una carta de rechazo indicando que el relato Aire Frío era demasiado desagradable para sus lectores, un problema que, como ya hemos visto en otros vídeos, le pasaba a Lovecraft una y otra vez. Con bastante ironía, el propio Lovecraft contó que la revista la consideró demasiado horrible para las tiernas sensibilidades de un público delicadamente alimentado. Lo de delicadamente alimentado. Sin embargo, Lovecraft no se rindió y 2 años después, ya para entonces de vuelta en Providence, volvió a intentar publicar Aire Frío. En este caso optó por la revista de menor renombre Tales of Mystery and Magic o Tales of Magic and Mystery, donde le pagaron $40 por él. No era un mal precio para la época, estaba bastante bien, pero se nos antoja un poquito escaso para un relato que en más de un sentido anticipaba el body horror.
En cualquier caso, Lovecraft estaba muy satisfecho de su relato, lo consideraba uno de sus preferidos por la forma que tenía de combinar ciencia con horror cárnico y visceral, un horror más pegado a la tierra, y lo consideraba un relato mucho más satisfactorio que otros por encargo que había hecho anteriormente, como la saga de Herbert West, Reanimador, que acabará pasándose también por el canal, os lo anticipo ya, de la cual consideraba que bueno, pues no estaba a la altura de lo que él podía producir. Por otra parte, este relato, Aire Frío, tiene sus propios puntos interesantes. Por ejemplo, entronca muy bien con uno de sus autores favoritos, como era Edgar Allan Poe, y en concreto nos hace recordar ese Doctor Muñoz que aparece en el relato de Lovecraft a el caso del Doctor Valdemar, y la exploración, bien a través de la mística del mesmerismo en el caso de Poe, o a través de la ciencia muy nueva en la época de la congelación, como era en el caso de Aire Frío, la posibilidad de mantener vivo el cuerpo después de la muerte y lo que ello podría implicar de cara al alma humana. Así tenemos algo inmanente y permanente que nos trasciende más allá de nuestra propia vida. Un relato, como digo, en el que el propio Lovecraft y también sus coetáneos, como su amigo Gosterleth, estaban más que encantados y más que satisfechos. Lo más irónico de todo, ¿sabéis qué es? Que este relato, Aire Frío, lo escribió en 1926, harto de la ciudad de Nueva York. Muy poco después, apenas unos meses después de escribirlo, abandonaría Nueva York, volvería a Providence y ahí su carrera despegaría por completo con la escritura de una gran obra clásica de su producción como es La llamada de Cthulhu. Nos queda este Aire Frío como testigo de su paso por la ciudad de Nueva York, uno más de sus fracasos, como indicábamos, incluido su fracaso matrimonial con Sonia Green, del cual ya hemos hablado en otros relatos, como La cosa en el umbral, y alguno más que se acabará pasando por aquí. En cualquier caso, hoy lo podemos disfrutar directamente en nuestro sofá, en nuestra casa, 100 años después de su escritura, en 2026, y sigue siendo tan enrevesado, tan estremecedor como lo era entonces. Así que te invito a que te sirvas una cerveza fría, te pongas los cascos y te doy mi más sincera y calurosa bienvenida a la escucha de este relato dramatizado, como siempre, con todo el cariño del mundo en este canal. Espero que lo disfrutéis. Aire Frío, un relato de H.P. Lovecraft. Me pedís que explique por qué temo las corrientes de aire fresco. ¿Por qué me estremezco más que otros al entrar en una estancia fría y parezco sentir náuseas y repulsión cuando el frescor de la tarde se insinúa entre el calor de un benigno día de otoño? Hay quienes dicen que reacciona al frío como otros lo hacen a un mal olor, y no seré yo quien niegue tal impresión. Lo que sí haré será referiros la más horrible circunstancia con la que jamás tropecé.